Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, nos vamos a adentrar en un drama jugosísimo, uno que involucra a nuestra queridísima Demet Özdemir y un cirujano estético en problemas. Sí, prepárense porque esto se pone bueno. Vamos a desentrañar todo lo que se sabe hasta ahora, las posibles razones detrás de esta demanda y por supuesto, vamos a especular un poquito, porque a quien no le gusta una buena teoría conspirativa de vez en cuando. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal. Es gratis, rápido y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Activen la campanita para no perderse ni una sola actualización y ahora sí, empecemos. Bueno, a ver, pongámonos en contexto. Demet Özdemir, nuestra actriz turca favorita, conocida por sus papeles en telenovelas que nos roban el corazón y por su carisma innegable, aparentemente ha interpuesto una demanda contra un cirujano estético. La noticia ha corrido como la pólvora en las redes sociales y, obviamente, no nos podíamos quedar atrás sin analizarla a fondo. Lo primero que tenemos que entender es que la información disponible es, digamos, limitada. No hay una declaración oficial de Demet Özdemir ni de su equipo legal, al menos no una que esté ampliamente difundida. La mayoría de lo que sabemos proviene de fuentes de noticias turcas y de rumores que circulan en redes sociales. Así que, por favor, tomen todo con pinzas y recordemos que estamos hablando de especulaciones basadas en la información que tenemos a mano. Ahora, ¿cuáles son las posibles razones detrás de esta demanda? Aquí es donde empieza lo interesante. Una de las teorías más extendidas es que la demanda está relacionada con un procedimiento estético que Demet se habría realizado y que no habría salido como esperaba. ¡Boom! Drama servido. Se habla de que podría tratarse de una rinoplastia, o cirugía de nariz, que no cumplió con las expectativas de la actriz. Recordemos que Demet, como figura pública, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público, y cualquier cambio en su apariencia es inmediatamente notado y comentado. Entonces, si la cirugía no resultó como ella quería, es comprensible que haya buscado una solución legal. Pero, ¿por qué una rinoplastia sería tan problemática? Para una celebridad, su imagen es, en muchos casos, su principal herramienta de trabajo. Una rinoplastia fallida puede alterar drásticamente su apariencia y afectar negativamente su carrera. Los castings, las campañas publicitarias, la percepción del público, todo puede verse afectado. Incluso puede tener un impacto psicológico considerable en la actriz, generando inseguridades y afectando su autoestima. Imaginemos la presión de tener que salir a la calle, enfrentarse a las cámaras, sabiendo que tu imagen no es la que deseabas. Un horror. Otra teoría, un poco más descabellada pero no por ello menos interesante, sugiere que podría haber habido una filtración de información confidencial por parte del cirujano. Imaginemos, por ejemplo, que el cirujano compartió fotos del antes y después de la actriz sin su consentimiento. Eso sería un escándalo. Las leyes de privacidad son muy estrictas, y cualquier violación podría tener consecuencias legales graves. Pensemos en el impacto que tendría para Demet que se filtraran fotos de su rostro antes y después de la cirugía. No solo se violaría su privacidad, sino que también se expondría su vulnerabilidad ante el público. Además, podría afectar su relación con sus fans, quienes podrían sentirse traicionados si consideran que la actriz no fue honesta sobre sus retoques estéticos. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y este tipo de filtraciones pueden ser devastadoras. También se rumorea que podría haber habido algún tipo de negligencia médica durante el procedimiento. Esto es, por supuesto, una acusación muy seria, y si se confirma, el cirujano podría enfrentar graves sanciones. Hablamos de posibles errores durante la cirugía, falta de seguimiento postoperatorio adecuado, o incluso complicaciones inesperadas que no fueron manejadas correctamente. En fin, un escenario bastante preocupante. Imaginemos las consecuencias de una negligencia médica. Además de la insatisfacción estética, podría haber complicaciones de salud a largo plazo, cicatrices permanentes, problemas respiratorios e incluso daño a los nervios faciales. Un error quirúrgico puede tener un impacto devastador en la vida de cualquier persona, y más aún en la vida de una figura pública, cuya imagen está constantemente expuesta al juicio del público. La responsabilidad del cirujano es enorme, y cualquier negligencia debe ser investigada y sancionada. Ahora, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para recordarles que aunque nos encanta el drama y la especulación,
es importante ser respetuosos con todas las partes involucradas. Demet Özdemir es una persona que tiene derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que considere necesarias para proteger sus intereses. Y el cirujano, por supuesto, también tiene derecho a defenderse de las acusaciones y a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. No podemos juzgar precipitadamente sin conocer todos los hechos. Volviendo al tema, ¿qué pruebas tenemos de todo esto? Pues, la verdad es que no muchas. Como les dije, la información es limitada y en su mayoría se basa en rumores y fuentes no oficiales. No hay fotos de Demet después de la supuesta cirugía, ni hay documentos legales que confirmen la demanda. Así que por ahora estamos jugando a detectives con muy pocas pistas. Sin embargo, el hecho de que la noticia haya sido reportada por varios medios turcos de renombre le da cierta credibilidad a la historia. Es poco probable que todos los medios se inventen una noticia de este calibre sin tener al menos alguna base sólida. Entonces podemos suponer que algo está pasando entre Demet Özdemir y este cirujano estético. Los medios turcos suelen ser muy celosos de su credibilidad y no se arriesgarían a publicar información falsa sin tener alguna fuente confiable. Pero, ¿qué podría pasar a continuación? Bueno, lo más probable es que la demanda siga su curso legal y que ambas partes presenten sus argumentos ante un juez. Si la demanda prospera, el cirujano podría enfrentar sanciones económicas, la revocación de su licencia o incluso cargos penales, dependiendo de la gravedad de las acusaciones. Las sanciones económicas podrían ser millonarias, dependiendo del daño causado a la imagen y la carrera de la actriz. La revocación de la licencia sería un golpe devastador para la reputación del cirujano y significaría el fin de su carrera. Y en casos extremos, podría enfrentar cargos penales por negligencia médica o violación de la privacidad. Por otro lado, si la demanda no prospera, Demet Özdemir podría verse obligada a pagar las costas legales del cirujano y a enfrentar una reacción negativa por parte del público. En cualquier caso, este es un proceso largo y complicado que podría tomar meses o incluso años en resolverse. Una demanda de este tipo puede ser muy costosa para ambas partes, tanto en términos económicos como emocionales. Además, la publicidad negativa generada por el caso puede afectar la imagen y la carrera de todos los involucrados. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrolla la historia. Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y, por supuesto, se las compartiremos aquí en el canal. Seguiremos de cerca los medios turcos y las redes sociales en busca de cualquier pista que nos permita esclarecer este misterio. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones. Ahora, quiero aprovechar este momento para hablar un poco sobre la presión que sienten las celebridades para mantener una imagen perfecta. En un mundo donde la apariencia lo es todo, es comprensible que muchas figuras públicas recurran a la cirugía estética para mejorar su aspecto. Sin embargo, es importante recordar que la belleza es subjetiva y que cada persona es hermosa a su manera. La presión de los medios, las redes sociales y la industria del entretenimiento puede ser abrumadora. Las celebridades se ven constantemente bombardeadas con imágenes de cuerpos perfectos y rostros impecables, lo que puede generar inseguridades y baja autoestima. Es importante recordar que estas imágenes suelen estar retocadas y que la belleza real reside en la diversidad y la autenticidad. Demet Özdemir es una mujer hermosa y talentosa, y no necesita cambiar nada para ser exitosa. Esperamos que independientemente de lo que haya pasado con este cirujano, ella se sienta segura y feliz consigo misma. Su talento y carisma son mucho más importantes que cualquier retoque estético. Y hablando de sentirse bien consigo mismo, quiero recordarles a ustedes, mis queridos suscriptores, que se amen tal como son. No se dejen presionar por los estándares de belleza irreales que vemos en las redes sociales y en la televisión. Ustedes son únicos y especiales, y eso es lo que los hace hermosos. La verdadera belleza reside en la confianza, la autenticidad y la aceptación de uno mismo. No lo olviden. Bueno, creo que ya hemos cubierto todo lo que se sabe hasta ahora sobre este drama entre Demet Özdemir y el cirujano estético. Resumiendo, tenemos una demanda misteriosa, rumores de una cirugía fallida, especulaciones sobre negligencia médica y mucha incertidumbre. La verdad es que no sabemos qué pasó realmente, pero estaremos atentos a cualquier novedad que surja. El misterio continúa. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este drama.
Ahora, quiero que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué piensan que pasó realmente? ¿Creen que Demet Özdemir tenía motivos para demandar al cirujano? ¿O creen que todo es una exageración? Quiero leer sus opiniones. ¿Creen que la presión de la fama influyó en la decisión de Demet de someterse a una cirugía estética? ¿Qué mensaje le enviarían a Demet en este momento? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos para que también se enteren del chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.